Hoy vamos a hablar de Carlos Enrique Casemiro para ver si está infravalorado o mal conceptuado o simplemente nos hemos perdido algún que otro capítulo, porque en esta temporada 2020-2021 está jugando, y no es la primera vez, como el mejor mediocentro del mundo. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Periodista Deportivo. Hoy toca monográfico Carlos Enrique Casemiro con uno de mis amigos y periodistas vintage de cabecera como es Eduardo José Ustariz aka Condera. ¿Qué tal, Kun? Bien, Mick, encantado de poder hablar de uno de los jugadores que más me ha gustado en los últimos 2 años, por lo menos. Y que además está suscitando debate, o al menos a nosotros nos lo suscita, muchas veces lo hablamos off the record, en privado, porque hay veces que juega de forma excepcional y no se comenta. Y sobre todo que cuando se le define, incluso cuando se le elogia, se le niegan ciertas partes que Casemiro tiene y que son quizás propias de otro futbolista. Vamos a empezar un poquito por el principio. Yo creo que a Casemiro se le conceptualiza sobre todo como un futbolista, bueno, de corte, destrucción, defensivo, porque lo es, y en eso es tremendo, o sea, una cosa no quita la otra, pero sobre todo también por la primera imagen potente de su carrera. Esos 20, 30, 40 minutos, ya no me acuerdo, que disputa en Dortmund saliendo por Asier y Yarramendi. El contraste es brutal, no solo en el encuentro, sino en la carrera de ambos. Es un punto de inflexión brutal para el brasileño y para el de Mutriku. Y claro, nos hemos quedado quizás en ese Casemiro que le da al Real Madrid cosas que de otra manera no obtiene. Como si en las cosas que sí sabe hacer el Madrid, con Ramos, Kroos, Modric, Marcelo y compañía, Casemiro no hubiese sido también una figura muy importante y que ha ayudado a construir estructura. Claro, con él pasa un poco de que nos quedamos con la primera imagen y luego, vamos, uno funciona como convención, es decir, le asigna la etiqueta de mediocentro, destructor, clásico, que corre para que Kroos y Modric no tengan que correr. Sí. Y por eso no juega James ni Isco, sino estos y tal. Y además comienza a jugar con Benítez, que además Benítez, entrenador, que tal y tal y tal. Y luego uno crea toda esa narrativa y la ajusta a la realidad y ve los ojos a través de esa narrativa en lugar de observar lo que está pasando. Nos Eh, pasa a todos, hay que sí, a decirlo. todos. Claro, son atajos mentales que uno usa para todo, para el fútbol, para la vida, para tus amigos, para tu novia, para Sí, sí, todo. sí. Es decir, es como funcionamos. Lo que pasa es que luego uno, si se dedica al periodismo deportivo y tal, debería ser consciente de que así funcionamos y comenzar a juzgarse y a dudar de esas narrativas que uno se usa de atajos y convenciones para hacer su trabajo. Yo he dicho al principio, Kun, que Casemiro me parece el mejor mediocentro del mundo y no le pongo etiqueta a continuación porque Casemiro ya me parece un mediocentro. No de corte defensivo, no un mediocentro defensivo, no el apellido que le queramos poner. No, no. En la familia de los mediocentros, al menos por rendimiento, que es lo que en realidad podemos juzgar, porque el resto es fútbol ficción, a mí Casemiro me viene pareciendo el mejor esta temporada y probablemente diría que la anterior también. Sí, sí, lo mismo. Yo pienso exactamente lo mismo. Hay algunos que me gustan más, pero porque tengo unos gustos particulares, pero yo creo que en cuanto a nivel de fútbol y a nivel de rendimiento en ese puesto, Casemiro está haciendo, y además lo está haciendo dejando un fútbol particular que no hacen Sí. otros. Y que hemos recuperado un poco esos mediocentros que hacen tantas cosas y tal, y eso me alegra mucho por el fútbol, De hecho, porque vamos a empezar por ahí, Kun, también, o vamos a continuar, porque claro, no vamos a hacer un análisis al uso de no, Casemiro, no. y porque entonces tendríamos que comenzar por eso. Cómo de bueno es en el juego directo, cómo se mete entre centrales, cómo corrige a la banda, qué bueno es ensuciando jugadas, eso lo vimos sobre todo en Anfield. Todas esas cosas más o menos ya están en el imaginario colectivo y no hace falta detallarlas. Es, vamos, de los mejores ahí, por no decir el mejor seguramente, junto a Fabinho. El caso es que hay otra parte de la luna, la cara oculta de la luna, que es la que a nosotros más nos enamora y es la que menos se comenta, Kun, que es un poco lo que estás comentando. Hay un detalle que me parece muy importante y que comentaste el otro día, no sé si en público o en privado, pero que me pareció muy interesante, y es cómo Casemiro reacciona al partido. No necesita el playbook de un entrenador o de unos compañeros o de un Juegan. equipo para funcionar.
Muchas veces hemos metido al mediocentro como centro del engranaje, como hombre que crea contexto. A veces también hemos dicho que el contexto tiene que permitir al mediocentro actuar. Hay un poquito de todo. Pero yo diría encima que hay como una tercera vía, como el bielsismo en Argentina, que es la que va sobre reaccionando, va actuando, va cambiando, va matizándose, va leyendo el partido, que para mí es la mejor raza de mediocentro y de futbolistas en general. Y yo creo que Casemiro es eso. Por ejemplo, Kun, Casemiro es un futbolista brutal atacando espacios vacíos, creando líneas de pase, creando secuencias por delante de línea de balón. Es muy raro ver esto en un mediocentro, es algo que muy pocos jugadores tienen y que muy pocas veces se elogia de Casemiro. Claro, yo te lo decía, creo que fue un tweet que te contesté y te dije, y juega y tal, porque es decir, no necesita que la pizarra le diga que tiene que hacer esto o lo otro, sino que él mismo va leyendo el partido y toma decisiones y hace cosas por intuición y juego propio, que vamos, eso además en un contexto de un equipo que, como es el Real Madrid, que crea mucho contexto para que sus jugadores tomen decisiones, es decir, tienen su pizarra pero dentro de su pizarra, que es muy versátil, le da mucho peso que sus jugadores, sobre todo sus tres Yo mediocampistas. siempre lo digo con Zidane, que muchos entrenadores ponen a la pizarra y a los, o sea, perdón, a la pizarra y a los jugadores, o sea, los jugadores a partir de la pizarra o dependiendo de la pizarra. Zidane es al contrario. La pizarra de Zidane es tan flexible porque va cambiando a partir de los jugadores propios y, ojo, también ajenos. Sí, se adapta a todas esas situaciones y ha conseguido que tiene tres mediocampistas tan versátiles y tan especiales, cada uno en su registro, que hacen tantas cosas distintas y son capaces de jugar y de reaccionar y de tomar decisiones y esto. No necesitan que el juego vaya hacia sus preferencias, sino que ellos se apropian del partido y van tomando ese tipo de decisiones y todo, vamos, dependiendo del partido. Yo creo que Casemiro ha evolucionado, es decir, él Sí, llegó muy sí, sí, sí. jovencito a Madrid y te acuerdas de ese momento, creo que fue con Zidane, joder. Sí, cuando llega Zidane, que lo que hace para la salida del balón es Sí. mandar al medio centro arriba y bajar a sus dos. Apartarlo. Sí, a sus dos. O sea, vamos a Claro. utilizar el concepto apartar, porque Zidane, una de las cosas que primero cuida en el Madrid es de nuevo la posesión de la pelota, vamos a Sí. crecer sobre el balón, la salida, y ves, curiosamente, cómo Casemiro, que hace poco lo contaba en una entrevista, que él no era titular de comienzo con Sí. Zinedine Zidane. Llega No, no, Zidane, no, era no juega él, parece que la idea va por otro lado. Se habla mucho de Isco Alarcón, que era un jugador con el que se comparaba en ese momento un poquito la idiosincrasia del Zidane futbolista. Lo que pasa es que dice Casemiro que Zidane en el despacho le comenta: cuando seas titular ya no vas a salir de ahí. El caso es que, como tú dices, esa temporada vemos a un Zidane, a un Casemiro al que apartan de la base. Y yo recuerdo muchos podcasts, muchos artículos en Ecos del Balón donde nos parecía algo demasiado extraño, incluso negativo, y decíamos, hombre, para apartarlo de esa manera y hacer algo tan disfuncional como apartar del juego al medio centro, que es prácticamente contra natura, quítame a Casemiro. Evidentemente estábamos equivocados, pero es verdad que el contexto era diferente. Claro, y es además una cosa de que nosotros tenemos, lo que te decía, una preconcepción de cómo debe jugar un equipo y qué son cosas buenas y qué son cosas negativas, y en lugar de coger el partido y decir, bueno, esto funciona por tal. Ahora que lo hablabas, recuerdo que Emery en Sevilla también hacía algo así, o sea, apartaba a sus dos mediocentros que se abrían como si fuera la volpiana de mediocampistas para bajar a Banega a que hiciera las veces de mediocentro. Y en Madrid, pues, era al contrario, los dos interiores bajaban y Casemiro arriba, pero apartado del juego. Es decir, no es que fuera a hacer otra cosa arriba, sino que lo apartaba totalmente. De Y luego, espaldas. sí, y luego cuando el balón subía, echa de nuevo para atrás. Es decir, pero el mismo jugador ha crecido y ha comenzado a apropiarse de ese contexto que no pasa en todos los partidos. Hay partidos en los que Casemiro participa del balón, etcétera. etcétera. Y a comenzar a dar juego y a sumar a partir de, bueno, hay partidos en los que voy arriba y arriba es lo que tú dices, lectura de espacios a dónde caer, es Un decir, olfato, una intuición. sí, tomando decisiones para mejorar las jugadas, que van más allá de la pizarra, como hemos dicho, y que además se complementan perfecto con Kroos y Modric. Es un mediocampo que me fascina porque es distinto cada partido, aunque jueguen los tres en las mismas posiciones, hacen cosas distintas, se adaptan a lo que el rival propone, recomponen las líneas de tal modo que a veces Kroos baja a la zona del lateral izquierdo para sacar el balón, a veces se va para arriba. Es una cosa muy versátil y adaptativa, y es porque los tres tienen ese talento para leer el juego, interpretarlo,
ejecutarlo y tal, cada uno con sus virtudes. Este Kroos tiene un pase que no tienen los otros, Modric tiene sus controles y sus regates, y Casemiro tiene esa lectura, ese olfato que tú dices para atacar espacios, para moverse, para liberar compañeros, y además ahora y tiene cosas con balón, es decir, él Sí, sí, siempre sí. tuvo una paleta de pases, sobre todo el cambio de orientación, que eran buenos, es decir, hacía cosas, pues, luego, a ver, no Lo era que para ni que le solo ni nada pones al lado de mejor, Cross ¿no? y le pones sustituyendo a Xavi Alonso y dices, Te claro, sabe poco, claro, te sabe a pero poco, jugar, pero honestamente no es justo, no claro, es es muy justo justo, y eso. Y además, además creo que también influye en él negativamente Kun una cosa que sí es un defecto, que es lento a nivel gestual. sí, Muchas veces Casemiro tuvo muchas pérdidas en salida de balón por intentar girarse en situaciones donde Busquets, por ejemplo, se puede girar. Y eso que Busquets, pues mira, diríamos que Busquets tiene peor físico que Casemiro, pero el físico está aplicado al juego y a las jugadas claro, y a las acciones concretas. En esta acción concreta, el físico de Busquets es perfecto para evadir presiones, cómo estira las piernas, cómo protege, sí, cómo sí, se gira. la Xavi longitud de Hernández, las otro piernas, jugador. Claro, exactamente. Xavi Hernández, un jugador que dices, oye, físicamente Xavi Hernández. No, esto lo decía Paco Seirulo. Eso le han dado herramientas y conceptos que le ha permitido evadir las presiones o escapar de las mismas de otra forma. Casemiro no tiene eso y necesita un segundito para arrancar. Ahora bien, como tenga ese segundito para arrancar, Casemiro es cosa fina. De hecho, estábamos recordando off the record un partido amistoso. Yo creo que es cuando vuelve del Porto, que hace un sí, temporadón tremendo con Julen Lopetegui, y me suena que es Riazolo, ¿verdad? Que esto es un triple básicamente de Carry, donde juega con un protagonismo y una jerarquía y demuestra unos cambios de orientación, unos balones también a la espalda de la defensa, que no lo vemos demasiado porque, claro, el Madrid no tiene jugadores que rompan a ese espacio, pero que demuestra que tiene una capacidad de pase, una lectura y una técnica que muchas veces se habla incluso de que es defectuosa y es todo lo contrario. claro. Sí, yo recuerdo que lo vi jugar 2010, la primera vez con Sao Paulo, con la selección brasileña sub-20 amistosos y tal, y el chico, sobre todo me gustaba, era su cambio de orientación, es decir, cogía la bola, cambio de orientación a Lucas Moura o a Neymar, que eran los Oh, que iban por las bandas en esa Brasil. no está mal, no Y está mal. no está mal, no está mal. E imagino que Coutinho estaba de media punta, ¿no? Oscar, Oscar, bueno, tampoco está mal, lo que pasa que, no está claro, mal, ¿dónde estará claro, Oscar? ganando bastante basta. Y nada, tío, me gustaba, luego llega al Porto y ha crecido, es decir, han pasado 10 años entre eso y esto, y he visto ese crecimiento y a mí por momentos me recuerda a un jugador vintage que es de mis favoritos porque es un mediocentro que hacía de todo, desbordaba laterales, tenía algo mucho más de técnica que Casemiro, es decir, tenía más recursos técnicos y físicos para hacer cosas con balón, pero era ese concepto de mediocentro, sí, y ¿Quién? tal, pero que va a casi tantas cosas, es decir, que ¿Pero quién? Toniño Cerezo. Hombre, lo que pasa que, claro, Sí, creo que visualmente, además, claro, es Toniño Cerezo sin la parte estética, pero es ese sumar en todas las fases del juego, de todas formas, de formas distintas y adaptándose a las necesidades del partido, que también tenía Cerezo y además lo sumaba con una cualidad técnica que a Casemiro no tiene y por eso no es tan bueno, pero además tiene algo que Cerezo no tenía y que Zidane lo ha comenzado a explotar mucho esta temporada en la que se ha quedado sin tanto poder ofensivo. oh, Y es esa llegada, ese juego aéreo, ese saber también atacar los balones en el sí, sí, área, sí. que no lo esperábamos, pero los jugadores crecen y los entrenadores tienen que tener esa capacidad de, a ver, mira, este chico puede tener esta virtud si lo pongo y lo cerco a situaciones en las que me de eso, y lo ha dado, y Casemiro es prácticamente uno de los, creo que de los tres más grandes goleadores del Madrid esta temporada, ¿no? Algo así, después de Y si Benzema, no, está cerca, estará sí. cerca. Además, hay un punto interesante que para mí demuestra esto, que es, primero, Casemiro es un jugador muy clutch, en términos Sí, generales, a más grande la exigencia y el reto, mejor futbolista, o más destaca, lo cual habla de que es mejor futbolista. Además, esto es casi una regla de tres. Es así, siempre ha funcionado así. Y claro, luego que durante los partidos va creciendo. Es algo que me parece muy significativo y que tienen en común Kroos, Modric y él, que durante los y el partidos Real van Madrid, creciendo. Porque claro, en el minuto 1
El partido es muy de entrenadores en el minuto 1, es lo que han imaginado las semanas anteriores, la pizarrita. Lo normal es que a partir del minuto 15-20, eso, como decía aquel, los putos jugadores se mueven y ya lo que habían planificado en la pizarra no vale demasiado. Y es cuando el poder de decisión de los jugadores comienza a cambiar cosas. Y creo que el hecho de que Casemiro destaque más según avanza el partido no es por un tema físico, que también desde luego es una condición innata y diferencial en su fútbol, sino por esa lectura, por esa capacidad para ir tomando decisiones, adecuarse, adaptarse y hacer siempre bien a su equipo. Sí, 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 tal cual. Y es algo que a mí me hace falta en el fútbol de las pizarras y todo esto tan Sí, planeado. Y es que a los jugadores de este tipo que tienen tanta calidad para interpretar el juego, los hayamos dejado un poco de lado porque no sé, porque vamos, sobrepasaban las expectativas de lo que yo quería hacer con el equipo. sí. Y bueno, es bastante refrescante ver un medio campo lleno de estos jugadores que suman de formas tan distintas y se adaptan a las exigencias del partido. Tú recordabas Dortmund, yo recuerdo la final del 2016. Sí. Es un partido que yo recuerdo que, bueno, también en lo comentamos, que es un partido Bah, en el que Casemiro locura, da un locura, rendimiento y locura. tal. Yo recordaba la crónica de Abel Rojas en la que a Casemiro en cada párrafo le iba cambiando el apodo. Ponía Xavi Alonso Casemiro, Mauro Silva Casemiro y cosas así, Sí, porque es que hacía cosas de Xavi Alonso, o sea, cosas de Mauro Silva y, y cosas que no nos esperábamos, porque teníamos encasillado a Casemiro de una forma. claro. Luego, y vamos, eso fue hace 5 años y nos avisó que este futbolista tan versátil, tan capaz de adaptarse a cosas, tan capaz de ser mucho más que la figura, la etiqueta de mediocentro, corrector y tal, que lo hace brutalmente. Es decir, tiene un despliegue físico para Sí. cubrir y tapar jugadas y entrar al choque y recuperar balones. Sí, pero eso es solo una virtud de las que tiene. Luego, yo creo que ha seguido siendo tan importante en un equipo como en Real Madrid, tan exigente para sus mediocampistas, por eso, porque es un aporte ofensivo, defensivo, en transición, en fase ofensiva, en fase defensiva, es decir, le puedes pedir cualquier cosa y él va a encontrar la forma de aportarte en eso. Y claro, tiene dos Totalmente. jugadores al lado que son buenísimos en las cosas que a él le faltan, que es esa finura técnica eh, y esa creatividad y todo esto. Ese control orientado que a Casemiro le ayudaría mucho y que claro, ves a Modric y a Kroos que son jugadores históricos en ese sentido y claro, se hace todavía más visual. Yo para finalizar mi resumen, Kun, hay una película que se llama Flipped, que habla de un pequeño romance de adolescente. Hay una frase que me gusta mucho, que dice que hay personas cuyas partes son más que el todo y otras cuyo todo es más que la suma de sus partes, ¿no? Y al final eso es lo importante, el todo. Pues creo que Casemiro, el todo, es más que la suma de sus partes. Es más jugador que si empezamos categoría a categoría, decimos, de 0 a 100, 90, 87, 64, creo que sería muy injusto hacer eso y que lo que le podemos recomendar, Kun, a la gente, al menos para ver, oye, si están de acuerdo con nosotros o no, es que intenten ver un partido grande de Casemiro, que ahora la verdad es que no sabemos cuándo va a ser porque el fútbol está cambiando muy rápido, pero que vean un partido importante de Casemiro olvidándose de todo lo que saben de De Carlos Enrique Casemiro, Casemiro, que claro. se olviden de todo y que no se fijen tanto en lo visual, que empiecen a ver lo que hace, las decisiones que toma, cómo reacciona, cómo cambia el partido. A ver si así cambia también su concepción de Casemiro, porque es lo que tú dices, muchas veces tenemos una realidad, una primera impresión, nos vamos ajustando a ella y con ello nos perdemos el todo, que como digo, es lo importante. ¿Te parece un ejercicio interesante, Kun? Me parece, y añado uno más, porque nos falta que diga, no, esto funciona porque tiene a Kroos y a Modric y tal. Véanlo con la selección brasileña y vean cómo sin Kroos ni Modric, y de hecho con muchos futbolistas, con Artur, que con Renato Augusto, que La con pasada Copa América buenísima. eh, Casemiro, también es un futbolista capital en la selección brasileña y también hace eso de adaptarse a las necesidades del equipo, del rival, del partido, tal, y sabe aportar en un equipo muy distinto al Real Madrid y con compañeros muy distintos. Y ahí pueden ver que no es cosa de que es que sin estos dos no vale, no. Es el jugador impresionante, de los mejores mediocentros de la década, y yo creo que ahora mismo el mejor, sí, es el que mejor está jugando.
Y encima es que es un líder, ¿eh? Y que luego a nivel de club a mí me parece una figura Claro, importante y que va a que terminar tiene siendo una también personalidad de histórica. cacique, de los Exactamente. mediocentros sobre los que uno escribe cuentos y Sí, sí, miniaturas de sí. historia, tal. Su, su discurso, cuando habla en rueda de prensa, es curioso, ¿eh? Y estas cosas también tienen peso, sobre todo en la gestión del Sí, vestuario. Y Casemiro parece una figura fácil de manejar y que maneja, lo cual para un entrenador como Zidane seguramente sea muy útil. Kun, ha sido un placer hablar contigo como sobre siempre, Case. hasta luego, Kim, invitado Pues siempre. nada, chicos, espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Es una forma diferente de hablar de Casemiro que normalmente hacemos vía WhatsApp y que queríamos contar en un vídeo. Si os ha gustado, si queréis preguntar cualquier cosa, nos la dejáis en la cajita de comentarios. Muchísimas gracias por estar ahí y ya sabéis, like, comentario, suscripción, campanita, membresía, lo que queráis, porque aquí en Diario de un Periodista Deportivo el fútbol nunca se acaba.